Padre, hoy, como siempre, en el Espíritu suyo. Y en lo que vamos hoy día a seguir en Isaías, luego seguiremos a lo mejor con Ezequiel o Jeremías, pero la idea es, a través del estudio de las profecías, encontrar al Cristo, y paralelamente vamos agarrándonos un poco más con el Apocalipsis, ¿no? A muchos les estamos, como el domingo pasado tuvimos que referenciarnos a la caída de Babilonia, ¿te recuerdas? Como veíamos en la escritura de que lo que le aconteció a Israel, lo que le aconteció a Israel en Babilonia es algo que se reproducirá de nuevo cuando el anticristo persiga a los santos. Y este anticristo no lo hemos inventado nosotros, es profecía del Señor Jesucristo, ¿cierto? Por boca de Daniel, por boca del mismo, cuando explicó al profeta Daniel, y por boca también de lo que nos reveló a Pablo. Pablo lo que habló lo recibió por revelación de Jesucristo. Por lo tanto, lo que está hablando ahí es cosa difícil de entender, según Pedro probablemente. Él lo recibió del mismo Señor Jesús, quien reveló a Juan las mismas cosas, así que vemos una total coordinación en la revelación. Y nos vemos aquí doblece, para que realmente sea para nosotros Jesús la roca de confianza. Él no se ha desmentido en nada que diga. Bien, porque una cosa es decir que Jesús es roca de confianza, roca estable, como dice Isaías, ¿cierto? Capítulo 28, como hemos estudiado, y otra cosa es creer y tener esa confianza en Él. Que no le pasó a Israel, que desechó al Mesías, ¿cierto? A Cristo. Bueno, nosotros hayamos estado entonces leyendo en el capítulo 48, verso 20: salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas entre los voces, con voz de alegría publicadlo, llevad hasta los postreros de la tierra. Aquí lo que señala el comentario es que salir de Babilonia es una causa de alegría, ¿cierto? Y si le metemos más sazón a esta sopa profética agradable de oír, recuerden que para Israel, ¿qué significó salir de Babilonia? Que Dios los había perdonado, ¿cierto? Que Dios los había perdonado. Y en los días de Isaías entonces se debe entender que iban a cautividad, pero Dios perdonaría nuevamente sus pecados y los volvería a unir, ¿cierto? Voy a recordar un texto aquí. Como dice Isaías 43:22, leído anteriormente. Esto es vamos a sacarlo aquí para que se vaya a confundir. No me invocaste a mí, oh Jacob, antes de mí te cansaste, oh Israel. 43, 22. Ya, y sigue leyendo, por favor, hasta el 25. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tu sacrificio. Eso implica idolatría, se lo refiere a otro. No te hice servir con presente, ni te hice fatigar con perfume. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la dulzura de tu sacrificio. Antes me hiciste servir en tus pecados, me has fatigado con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré. Huele a nuevo pacto. Tiene relación también con el contexto de la venida de Nabucodonosor y la cautividad babilónica. Jeremías, claro. Acuérdense que él profetizó que sería cautivo 70 años, ¿cierto? Por boca que puso esa profecía en su boca. Por lo tanto, Dios estaba pensando borrar de Israel los pecados, porque ya a Dios lo ha hecho cansar, en un sentido figurado, había tenido que prolongar su misericordia, no solamente con ellos, porque ven que volvían a la idolatría. Entonces Dios dice: yo borro tus rebeliones, ¿cierto? Y tus pecados, con lo que me has cansado, la idolatría, ¿cierto? Por la cual se ha convertido en un pueblo ciego. Y además,
esta ceguedad iba a durar largo tiempo, hasta que todas las ciudades sean asoladas. Entonces hay un endurecimiento de Israel, ¿cierto? Y mientras las ciudades estén asoladas, y en particular el templo, es porque Israel no ha abierto los ojos, ¿cierto? No ha abierto los ojos. Porque dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Se acuerdan dónde lo dice eso? Isaías 6, ¿no? 6, Isaías 6. Estoy volviendo un poquito harto para atrás. ¿Y el hasta cuándo? Es importante tenerlo presente en Isaías 6, verso 11. perfecto. Y de nuevo dice, dice 19, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto y no percibáis, ¿cierto? O no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para ellos sanidad, ¿cierto? Y yo lo sane. ¿Cierto? Y no haya para él sanidad, o yo lo sane. Y dice aquí, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor, va a hacer esto? Tiempo profético. Dice, hasta que las ciudades sean asoladas, sin morador, sin no, dice, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto. Hasta que Jehová hubiese echado lejos a los hombres y multiplicar entre ellos la tierra, la desamparada. O aún quedará en ella una 10ª parte, y volverá bien, que habrá sido, dice, asolada como el olmo, como el alcornoque, de los cuales dice, en la tabla queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa, o sea, de los que se salven del juicio del Señor. ¿Qué me dice? Que no Dios ha desechado de Israel, como dice Pablo, queda una simiente santa. Pero ¿quiénes son estos? Los que no tienen los ojos cerrados por el endurecimiento del corazón, o a quien Dios haya endurecido el corazón de ellos. ¿Cómo lo hace Dios? Los deja. ¿Cómo se produce esto? ¿Y por qué estoy diciendo eso, decir esto? Porque lo que hoy el hombre ha marcado su tiempo, ¿cierto? Con su incredulidad. Dice también en el libro de Romanos, y como Dios no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó una mente de error. Entonces cuando uno insiste en la idolatría, ¿cierto? Dios nos entrega en su propia pecado. O sea, nos cosimos en nuestro propio calamar en su tinta, en la misma tinta, ¿no? Y vamos a empezar a decir, pero ¿por qué es tan injusto este? Y yo por eso murmuro contra él. Y cae en una ceguedad uno de ver el pecado afuera y no adentro. Sabemos que nosotros vivimos en la iglesia y que estuvimos al principio así. El mundo era el pecado. Eso es mundano. Pues yo le he dicho que hay tipos que andaban vestidos bien mundanamente, pero tenían mejor conducta que los cristianos incluso. Y eran más misericordiosos que los mismos cristianos. Y no digo por eso que esté bien ser incrédulo, ¿no? Pero a veces ellos, Dios movía el corazón tener mejor actitudes que los mismos cristianos, que no eran cristianos en el fondo, eran cristianos, pero por dentro estaban llenos de inmundicia por la hipocresía. Uno tiene que escuchar la palabra para que ella limpie el corazón y la conducta. De lo contrario, no andaríamos en justicia. Bueno, aquí, entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Esa es la pregunta, ¿cierto? Isaías 6:11. Hasta que eche lejos a los hombres. 6, del 9 al 11. ¿Hasta cuándo? Y aquí me permito hacer esto. Retroalimento a Isaías 43. Hasta que Dios borre sus rebeliones y pecados. Hasta que Dios borre sus rebeliones y sus pecados. Permítanme buscar acá. Que desiertan las ciudades. Sí. Viene un periodo de juicio. ¿Ya? Dios asola.
pero dejo una simiente santa. ¿Usted cree que la va a dejar porque sufrió? No, porque se convirtió al Señor. Porque realmente existe el Señor. Entonces, es lo que digo, hay un remanente, pero normalmente es salvo del Señor. Dios le ha perdonado a esa simiente santa los pecados, por eso hay que quedar en la tierra. Aquí entonces, pues vamos a leer el 44 lo mismo, Isaías 44. Si Dios cuando habla a Israel puede hablarle a millones de judíos y millones de gentiles, considerados simientes de Abraham por causa de la fe, en la promesa de Abraham, en la simiente que bendeciría el mundo, que es Cristo. Pero de los que escuchan, ¿quiénes se benefician? A los que Dios abre el oído. Y Dios no abre el oído precisamente para juzgarlos, seguir talándolos, hasta que llegue el momento final, en que Él les abre el oído para que reciban el perdón de sus pecados. En Isaías entonces, el 44, bueno, aquí ustedes tienen que leer los contextos anteriores. 20 al 22. Isaías 44, del 20 al 22. Esto parece ser muy aburrido en la lectura, pero tiene conclusión. Dice, de cenizas se apacienta. Si ustedes leen anteriormente, ¿a qué se refiere? Que cuando hizo ídolo, que sobró, lo tiró el fuego y procesó una comida. O sea, ceniza se apacienta. ¿Qué es la ceniza? Nada, es lo último que lugar se puede reducir algo, ¿cierto? Quemarse. De ceniza se apacienta su corazón. Y engañado le desvía. O sea, ¿qué es lo que les engaña a ellos? Su propio corazón. ¿Y por qué? Porque el Espíritu de Dios ya no está en ellos. Dios quitó el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que da sabiduría a los corazones? Dios por medio de su Espíritu. Y aquí esta sabiduría Dios no la ha puesto en su corazón porque por su rebelión larga que han tenido contra Dios, y el Espíritu de Dios se le volvió enemigos y peleó contra ellos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pero aquí se está cumpliendo. Dice, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no hay una mentira a mi mano derecha. No es este oído una mentira en el fondo, sino que es ceniza porque lo estoy quemando acá. El resto que lo sobró de lo que hizo él. Porque digo yo, cuando dice que es mentira, uno ya deja de creer en eso. Y cuando empieza a decir, bueno, lo que Dios habló por boca del profeta se cumplió, que esto aquí mi beneficio me ha traído seguirlo. Entonces era esa la sequedad y la tiniebla de Israel. La tierra que había en la tierra de Zabulón y de Neftalí, que le traía solamente permanente desolación por su idolatría y su rebelión contra Dios. Dice aquí entonces, acuérdate de estas cosas, tú Jacob, o dice Israel, pues que tú, mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, no me olvides. ¿Qué había hecho Israel para con Dios? Precisamente se había olvidado al Señor. Yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Tórnate a mí, porque yo te redimí. Yo te redimí. ¿Cuándo lo redimió Dios? ¿Cuándo Dios lo redimió? Lo redimió cuando lo saca de Egipto, ¿cierto? Y también está anunciando anteriormente dice hasta cuándo sería esto, hasta que el Señor borre sus pecados. Yo soy el que borra tus rebeliones. ¿Hasta cuándo es la dureza? Hasta que Dios borre las rebeliones. Entonces dice, porque yo te redimí. Deshice como nube, como niebla, perdón. Para los que quieren crecer espiritualmente, un consejo: todas las mañanas que vean que no hay nubes, está limpio, y al día anterior ha habido nubes feas y el otro día está limpio el cielo, ¿de qué deben acordarse? ¿De qué deben acordarse? Que Dios deshizo las nubes. Que Dios me ha limpiado mis pecados, tal como los cielos estaban antes oscuros y feos, son mis pecados.
pero Dios lo sacó, sopló una noche en su viento y se olvidó de ellos. Entonces cuando Dios perdona no puede haber maldición, no puede haber juicio, no puede haber condenación, no puede haber asolación. Hay paz, hay tranquilidad y alegría en el corazón. Así también entonces aquí el Señor está diciendo que aunque venga esta asolación, hasta que estén endurecidos por un tiempo y sean asolados, finalmente va a haber una simiente santa que va a quedar como un tronco de árbol, ¿cierto? Que está saliendo, que va a tener sus renuevos nuevamente. Pero, ¿cómo lo va a salvar Dios? Redimiéndolo de sus pecados. Redimiéndolo de sus pecados. Perdonándolo por amor de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no merecían el perdón. Sino que Dios por amor de sí mismo, por ser fiel a sí mismo. A ver, ¿cómo Dios mostró esta fidelidad? Cuando ellos se rebelaron y hicieron el becerro, Dios los quería destruir. ¿Y por qué no los destruyó? Por amor a lo que le había prometido a Abraham. ¿Se recuerda que eso es lo que intercede Moisés? Y en los días de los reyes de Judá, ¿por qué Dios no cortó a Judá? Porque Dios también le había hecho la promesa y la promesa era consecutiva. O sea, acuérdense que la promesa de la bendición de Abraham vino a posarse sobre el cetro de David. Porque en el Salmo 72 descubrimos que el rey de Israel, este que va a reinar sobre todos los reyes de la tierra, el Mesías, dice: en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, Dios queriendo cumplir también a Abraham en los días de David la promesa, porque todavía no se había cumplido, no destruyó a Judá para que le enviara una lámpara, un descendiente, tal como se lo prometió Dios. Y Él ha hecho permanecer esta promesa porque Él es fiel. No porque los que hayan recibido la bendición de la promesa lo sean, sino porque Él es fiel. Y quitó el cetro del último rey de Judá con la venida de qué rey? Con el rey de Babilonia. Después la tierra, ¿se acuerdan? Se la daré hasta que venga aquel que les da, y es el derecho. Es decir, Silo, no se le, pero dice, no será quitado, dice el cetro de Judá, hasta que venga Silo, dice. Por lo tanto, o sea, cualquiera que lee esto y dice: ah, claro, te pusieron al rey por el impío, pero no significa que Judá se haya quedado sin reino. Después Dios en Miqueas dice: de ti me saldrá el que será el rey en Israel. O sea, Dios sigue firma la promesa de que de Judá levantaría, porque Belén es territorio de Judá. Entonces dice claramente, para los que tienen los oídos bien abiertos, que Dios, a pesar de haber entregado al rey de Israel a los babilonios, Dios sigue con la promesa de la bendición de Abraham y de la salvación que vendría a través de este Cristo, de este ungido, porque permite levantar de Belén al Mesías. Los judíos, ¿de dónde empiezan a sacar a su falso Mesías? ¿Qué esperan ahora? ¿Están obligados a que les salga de Belén? Si lo dicen así los profetas. Que entre un pollino hijo de asna, como dice Zacarías. Que no levante la voz en las plazas. Porque cuando Satanás, nuestro Señor Jesucristo, le combinaba a los malos espíritus y le condenaba a los que habían sido Satanás, que no le declaraban quién era que ha hecho ese milagro. Bueno, voy avanzando en esta lectura que, ¿para qué leemos la historia de Israel? Para encontrar ahí qué cosa. Al Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo que esto se arregla cuando Dios abre los ojos y trae el perdón. ¿O no? ¿Hasta cuándo? Entonces, veamos que esto ocurrió. Hay 70 años de cautividad. 70 años de cautividad babilónica. Después, 70 semanas determinadas. Y después vienen asolación. Asolación, la abominación. 2300 tardes y mañana. Y aquí se debaten tarde, mañana y día. ¿Qué será esto? Pero lo más interesante aquí, ¿por qué 200 tardes y mañana son todos ser purificados? Porque los sacrificios se detendrían. Y Dios les quita el templo. Y dice
Apocalipsis, que la ciudad es ciudad de Jerusalén. Jerusalén es hollada por los gentiles 42 meses, que es el mismo periodo que gobierna el anticristo según Apocalipsis 13. ¿Cierto? Y 42 meses igual a 1260 días, que es lo que la mujer huye al desierto. Huye al desierto. La mujer huye al desierto. Por lo tanto, Israel tuvo cautividad, volvió después de las 42 semanas que terminó esto, en la asolación que ocurrió en el año 70 por Tito. Y de ahí en adelante quedó asolada hasta los días de hoy. Y a diferencia de todos los otros regresos, cuando ellos salieron de Egipto volvieron y tuvieron su templo, en Salomón. Después Dios se los quitó en los días de Babilonia. Con Esdras y Nehemías a la cabeza, lo reconstruyeron. Pero después, cuando terminaron las 70 semanas, donde está incluida la reconstrucción del templo de la destrucción babilónica, el templo de Herodes, ¿cierto? Le llaman mucho templo de Herodes, ¿cierto? No porque ahí se adoraba a Herodes, sino que Herodes lo hermoseó, lo agrandó, lo hizo hermoso. Ese templo que apareció, a ese templo iba a nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra. Pero este templo fue asolado. ¿Veis todo esto? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Veis todo esto? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué estoy volviendo las dos frases? Porque iba a seguir asolado el santuario. ¿Hasta qué? ¿Qué cosa? No, hasta que quede un remanente reducido en la tierra. Un tronco, basta con nacimiento santo. O sea, de aquí viene purificación hasta el regreso de Jesús. ¿Cuándo termina el reino de los gentiles? El lenguaje de Daniel 7. Cuando viene este juez se sienta. Y las bestias que se vieron anteriormente son presas, son todas, ¿cierto? Le reprimió el gobierno a ellos. Y la bestia es quemada con fuego, la más grande de ellas, la que hablaba contra Dios. ¿Cierto? Entonces esto termina nada más que con el regreso de Cristo, con el perdón y con el perdón. La segunda venida, como le gusta decir a los hermanos advertidos. El regreso del Señor Jesucristo no está mal. Decir segunda venida. Pero el regreso del Señor Jesucristo, me gusta decir más el regreso. Aunque también, es hermoso también decir segunda venida. Pero ¿por qué digo regreso? Porque Él prometió regresar, es una promesa. Y eso es más cercano a lo que Jesús dijo. ¿Y pone el perdón usted? No, aquí. No, mirad eso. Y aquí Dios empieza a abrir ojos. Y a perdonar. Pero el perdón que se establece aquí, ¿cierto? Es por la predicación del Evangelio, ¿cierto? Y acá, en la 70 semana, el perdón Dios lo trae con la muerte de Cristo. Pero, pregunto, ¿se abrieron los ojos de todos cuando Cristo murió y dijeron, sí, el Mesías? No. Entonces todavía está rigiendo esta palabra, ¿hasta cuándo? O sea, Dios predicaba el Evangelio, pero a la vez como Faraón endurecía el corazón todavía del mundo. ¿Y cuándo termina esta dureza de servicio? Cuando venga el Señor. Y mirarán a mí, ¿a quién traspasaron? Y harán llanto sobre él, dice, como quien llora por un unigénito, que costó entender ese texto, y es por la falta de tomar en consideración lo que está diciendo. Porque dice, derramaré sobre mi casa espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, es decir, por el Espíritu de Dios, le verán y dirán, ¿cierto? Que es el unigénito de Dios. Se lamentarán como por unigénito, dice. ¿Y por qué por unigénito? Porque hijo de Dios se nos ha dado uno solo. ¿No dice Isaías, hijo nos has dado? ¿Cuántos hijos así Dios ha dado? Uno solo. Yo seré a él padre,
él me será mi hijo. Mi hijo eres tú. Yo te dije, era el descendiente de David, quien llamaría al cuidado padre. ¿Cómo podemos probar que esa dureza seguía en Israel? ¿Y cómo probar que esa justicia ya se había manifestado? Daniel 7. Perdón, Daniel 9, disculpen, Daniel 9. Estamos terminando ya esta idea. Yo estoy haciendo un pequeño paréntesis todavía en el capítulo que nos quedamos ahí para poder avanzar. Daniel 9. Daniel 9, 24. Esto lo hemos leído 1.000.000 de veces, pero aquí quiero destacar unas cosas importantes que están en relación a lo que dice Isaías. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué Jesús dijo? Cuando viene la abominación del asolamiento que habló Daniel profeta, Mateo 24:15, ¿cierto? ¿Por qué está diciendo que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad? Que algo le va a pasar al pueblo y algo le va a pasar a la ciudad. Mateo 24. Y eso que Dios había dicho obligaba, disculpen la palabra, voy a decir, no lo estoy diciendo porque Jesús estaba obligado, así que para que ustedes entiendan, obligaba al Espíritu de Cristo a hablar verdad. Y él decía, cuando le decían, mira, que templo y que piedra. Jesús, movido por el Espíritu de Dios, que habló verdad, dijo verdad y dijo, ¿veis todo esto? Daniel el profeta dice que será destruido. Entonces todavía estaba cumpliéndose esto de que Dios había endurecido al pueblo de Israel hasta que quedaran solas toda la tierra. ¿No? La mujer sirofenicia, que pidió que el Señor echara afuera el demonio. Cuando le pidió que lo echara, la tomó en cuenta a la primera no. Después le dijo que hasta los perrillos comen. Y le dijo, yo soy enviado a las ovejas perdidas de Israel. Pero el Señor aún dice, los perrillos comen la migaja que cae de las mesas de sus señores. O sea, tiran una migajita. Es duro y Jesús va con la mujer muy mal, durísimo. ¿Te crees? ¿Qué mandamiento le dio el Padre? ¿Dio su vida por nosotros o por todo el mundo? Sí. No, Jesús no se distrajo, aunque parezca duro. El Señor no lo envió a predicar a los gentiles. Pero sí decía que los días, por ejemplo, de Elías o de Naamán del Sirio, fueron sanados gentiles por la incredulidad. O sea, fueron sanados gentiles porque eran más creyentes que los mismos judíos. ¿Cierto? Así que él no estaba en el fondo limitando la misericordia de él, sino que él había sido enviado. ¿Quién lo envió a él? El Padre. ¿Qué pasa si Jesús dijo, no, me voy a dar una vuelta por la India? Me aburrí de la India, me voy a ir a la China. Jesús se circunscribió a las ovejas perdidas de Israel. Y después, ¿quién hizo la pega restante? Todos los apóstoles, ¿cierto? En su medida, mayormente Pablo, ¿cierto? Trabajó más que todo ellos, y eso es verdad. Pero según la gracia de Dios, lo que Dios le permite a la donde llegar. Si uno no puede plantar más allá de donde Dios le da la fuerza, vaya, póngase a hacer a solarle a sabonazo a la tierra para poder plantar habas. A mí me tocó cuando joven, ahí me enseñó el Señor. Cuando uno es joven, pero cuando llega el momento en que Dios no le acorta la fuerza, está por ahí no llega. Bueno, para esto que es espiritual, Dios es el que va dando los corazones que se vayan abriendo, y hasta donde Dios quiere que uno llegue, ¿no? ¿Cierto? Porque todos, ojalá a todos les gustaría ser como Pablo, tener todos los dones espirituales, pero Dios cada uno reparte como quiere. Y acuérdense que también Pablo tenía un mensajero ahí que para que no se enalteciera, Dios se lo envió. Pero bueno, volviendo al tema, hay un periodo de dureza que es paralelo con un periodo de asolación. Pero Dios esto lo combina con el perdón. Y aquí en Daniel 7 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? ¿Qué había venido usando? Isaías. ¿Cuál era la seguridad del pueblo?
Israel, ¿sabe lo que es prevaricar? Cuando uno conscientemente viola lo que está reglamentado, principalmente las autoridades. Eso dice la traducción de la RAE, que prevaricar es cuando un abogado, un juez, un rey conscientemente viola la ley. A Israel conocía la ley de Dios, no tendrá Dios exigiendo delante de mí. ¿Y qué ha venido haciendo? Adorando a otros dioses desde casi el mismo Esteban murió por decir eso. En todo el desierto jamás se vieron a Dios. Siempre andan agarrados de dos lados. Y ahora Mamón y Dios. Ahora es Mamón. Es invisible. Pero tiene agarrado el corazón de las personas. El amor al dinero de las personas. Dice la ciudad del rico. Discúlpeme que haga en esto. Yo también todos los días tengo que luchar contra ese sentido. Porque uno trabaja para tener plata, ojalá lo más que pueda. Y a veces uno se daña con eso. Porque cuando tiene 2 o 3 palos guardados, dice, no, me da casa para 1 o 2 o 3 meses, soy salvado. Y empieza uno a... ¿Cómo se llama? La fe no es lo que está, le trae la tranquilidad, no es Dios. No es que estamos bajo su ala, que Él nos va a proteger, o que haya, Él nos va a aceptar. Por eso que Dios tiene que otra vez llevar al desierto de Israel para hablarle al corazón, ¿cierto? Para que entienda que Dios le ama, ¿cierto? Y que lo va a librar de su aflicción. Israel espiritual. Acabar la prevaricación. ¿Cómo se acaba con la prevaricación? Quitándole el reino. ¿Qué hayan contaminado con sus pecados todo este tiempo ellos? Antes que sigan adorando a dioses falsos en mi santuario. ¿Se acuerdan que pusieron las naciones? Cuando Israel pecaba, profanaban el santuario y ponían sus ídolos adentro. Lo hizo. Nabucodonosor se llevó los vasos. ¿Cómo se llama? Antíoco IV puso una imagen adentro. Los mismos israelitas habían puesto una imagen dentro del santuario. En los días de Ezequiel, los sacerdotes adoraban a los astros, se inclinaban dentro del tabernáculo a otros dioses. Y además, en los días de Cristo, tal como lo profetizó Jeremías, la convirtieron en guarida de ladrones. Siento que Dios dice: cuando vaya al templo, acércate a oír, más que ofrecer el sacrificio a los necios. Y pensaron que Dios se agradaba a los sacrificios, que era un Dios sangriento. Cuando lo que representaba el sacrificio es la gravedad del pecado, que la paga del pecado es la muerte. Terminando entonces, se acaba la prevaricación, concluir el pecado. ¿Qué pecado? Y expiar la iniquidad. Dios se pone como meta expiar la iniquidad. ¿Sabe cómo se expía la iniquidad? Tiene que haber muerte de alguien. La expiación implica la muerte de alguien. Y aquí, dentro de esta explicación, dice que el Mesías muere. Y fíjense que raro, no por sí, ¿cierto? O no lo matan otros, sino que no por sí. O sea, no lo matan, como decir, no se mata él, ¿cómo se llama? No se quita la vida él, sino que él muere a manos de otros, pero es muerto por otros. Mira la relación: Dios quiere expiar la iniquidad en la 70 semana y hay un Mesías que muere no por manos de otros. Para los que piensan que esto es el sumo sacerdote Odías que murió, ¿cierto?, en los tiempos en que gobernaba Grecia en el lugar, digan, el lamento está equivocadísimo. Porque Jesús se refirió a esta profecía en Mateo 24:15 cuando dijo que Jerusalén será destruida. Y tiene un solo cumplimiento, no doble cumplimiento o apotegmático cumplimiento. ¿Y por qué le digo? Porque Jesús dijo.
Cuando viene el Señor cerca de Jesús, sabe que su destrucción ha llegado. Para que se cumplan todas las cosas escritas. Si dice Jesús que se cumplan las cosas escritas, ¿por qué crees tú que se cumplan en otro momento? ¿Es tu roga confianza en Jesús? Parece que no. Parece que tú crees que hay otras personas que pueden hablar más pastor que Cristo. Yo me alejo de gente que piensa así. Yo me repito, no te puedes gente así. Porque a veces llamándose hermano. ¿Cierto? No proceden como creyentes. Jesús es el pastor. Jesús es la roca de confianza. El que cree lo que sale de su boca no va a ser avergonzado. Y si usted cree en otra cosa, olvídate. Entonces, Jesús es la expiación desde aquí. Sí, es la expiación por mi hermano. Porque justo antes de la destrucción del templo, Jesús muere por nuestros pecados. La historia lo registra. Él anunció la destrucción del templo. Anunció su muerte incluso. Dijo, destruir este templo. Y en 3 días lo edificaré. ¿A qué pregunta respondió Jesús con eso? ¿Por qué Jesús respondió eso cuando le preguntaron? No lo voy a citar. Para que ustedes tengan sed de buscar. Le pidieron señal del cielo. Ubíquenlo usted en el Evangelio. ¿Cómo se puede mostrar una señal del cielo? Que alguien baje del cielo. ¿Cierto? O Dios haga algo que Él solo puede hacer. Resucitar. ¿Cayó usted ya? Sí, resucitar. ¿Nos dio Señor señal del cielo? ¿Se cumplió? ¿Cómo? Resucitando a Jesús. Miren cómo están los oídos abiertos ya. El ojo abierto, gracias al Señor por eso. Entonces, por eso que a la generación mala y adúltera no le será dada ninguna señal, porque Dios ya la hizo ya. Solo la que pueden ellos por la parte de ser juzgados. La de Jonás profeta. Por eso que el que no crea el Evangelio, a Dios no cree. Porque Dios le levantó a los muertos. Esos días Dios traería la expiación, mi hermano. Esto es Daniel, ¿cierto? 9:24, y esto nos conecta con Isaías 53. 3. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿No lo dice así? ¿Estás seguro? Búsquenlo en su Biblia, Isaías 53. ¿Habla de expiación por el pecado ahí? Búsquenlo, lo vamos a leer. Isaías 53, me falta el 5, para variar. Me emocioné. 53. Busquen donde dice expiación. Daniel 24 dice que Dios ha propuesto acabar la prevaricación, el pecado y expiar la iniquidad. Y traer la justicia de los siglos. Empieza después también. Ya, ¿quién lo tiene ahí? Lo va a leer. Paulito, ¿lo tienes tú? ¿Lo encontraste? Con todo eso, Jehová. Hermano, tú lo tienes ya. Con todo eso, Jehová. con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando al agradecimiento. Cuando hubiera puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová Cuando hubiera, en su dice. mano los pecados. Cuando hubiera, dice. Puesto su vida en expiación. Cuando hubiere, cuando Él ponga su vida en expiación, verá linaje. O sea, tendrá linaje. ¿Va? ¿Sabe lo que quiere decir? Que tendrá hijos. O verá linaje, o verá descendencia. ¿Cuál es la descendencia de Cristo? Somos sus hermanos. Él nos llama así. Y somos sus amigos. Porque Él nos ha revelado todas las cosas ocultas. Entonces, la expiación Dios la trajo antes de la destrucción, sí, la trajo. En un periodo de dureza, sí. ¿Y los días de Jesús seguía esa dureza? Había sido quitada. ¿Con qué lo comprobamos? Marcos, ¿qué dice? Por eso le hablaban por habla, para que viendo no viesen, y oyendo no entendiesen, y no se convirtiesen, y no les fueran perdonados los pecados. En los días de Pablo, ¿seguía esa dureza?
Al final de Hechos 20, del libro de Hechos dice que Pablo habló, disputó largamente con ellos, pero después no le creyeron lo que Pablo decía, y le dice, se cumple lo que fue dicho por el profeta. Pero Jesús vino a abrir los ojos de los ciegos, ¿cierto? Y a sacar a las personas de las cárceles. ¿Quiénes son los que tienen los ojos abiertos? Los que han creído que bienaventurados vuestros ojos, ¿por qué? Ven, ¿cierto? Dice Jesús. Y ustedes también han visto. Y finalmente trae la justicia de los siglos. Entonces 24 dice, acabar, prevaricación, fin al pecado, ¿y qué más? La justicia de los siglos, traer, al hacer la expiación, expiar la iniquidad, esa secuencia, y la justicia de los siglos. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad, la justicia de los siglos, ¿ya? Y después dice sellar visión. ¿Sabes lo que es sellar la visión? Sellar la visión de la profecía y ungir al santo. Para la tarea, sellar la visión. Anda, Daniel, estas cosas están selladas hasta el tiempo del cumplimiento, ¿cierto? ¿Qué visión es la que se sella? Hay dos cosas que Daniel no entendió de todo lo que se le profetizó. Capítulo 8. Capítulo 11. ¿Cuándo viene el fin de las maravillas? Tiempo, ahí no entendí. ¿Cierto? 1090, no entendí. Daniel, estas cosas están selladas para el cumplimiento. Hay cosas que se cumplieron y cosas que quedan selladas. Luego, justicia de los siglos. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo se le ha hecho al pueblo. ¿Cómo juzga Dios al mundo? Por la palabra del Evangelio. Dios ha empezado a hacer juicio hoy. Y en el día que Él venga trae la retribución. Ya aclara a quién le llegará. Porque en vida se decidió si se creyó el Evangelio o no se creyó. El que en Él creyera, dice, del Evangelio, será salvo. Más al que no creyera, será condenado. ¿Es la justicia de los siglos? Claro, Dios viene a su juicio. Y sobre aquello, ¿quiénes son los que se van a evitar esta condenación? Los que se arrepienten de su corazón creyendo que Jesús murió por sus pecados. Entonces, si volvemos a Isaías y terminamos ahí en una parte que nos puede ayudar y nos saltamos, recuerden que el capítulo 49 lo leímos, así que queda de tarea para que cualquiera lo quiera leer de nuevo. No lo puedo repasar porque me detendría mucho. Volviendo a Isaías, entonces. Vamos a ir al tenemos el 50, que también lo vamos a dejar de tarea. Solamente les voy a hacer mención del 51 para que lo lean, lo vamos a ver el domingo que viene, pero lo comentaba más bien. Dice, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Es decir, él está tratando con Israel como una mujer que el marido la repudia. ¿Cuándo fue repudiado Israel? ¿Qué le pasa a una mujer que es repudiada? Pierde a sus hijos, pierde su casa, pierde su sustento del marido.
¿En manos de quién entregó Dios? En los días de Isaías, posteriormente el juicio viene en manos de los babilonios. Perdieron. Fueron sacados de su territorio, perdieron. Fueron muertos, muchos a manos de los babilonios. Y Dios los dejó en manos de otro señor, del rey de Babilonia, que los trató con dureza. Aunque Dios le advirtió que era mejor poner el cuello a los ingenierías para poder librar la vida al menos. Lo de que ellos fueron humildes y humillaron su corazón, creyendo que estaban en esa condición por sus pecados, Dios después los redimió y los sacó de Babilonia de nuevo, tal como por medio de Ciro, tal como también sacó Israel de Egipto. Bueno, eso puedo decir. Entonces, ¿desde cuándo Dios tiene repudiado? Desde la Babilonia en adelante, desde la caída de Tito en adelante, desde la caída de Jerusalén en manos de Tito en adelante, también Dios la entregó a ofrendar. Después dice, porque vine, nadie apareció, llamé, nadie respondió. ¿Cómo Dios llamó? Profetas, ¿cierto? Dice, ha llegado a cortarse mi mano para no redimir. No hay en mi poder para librar. He aquí, dice, que con mi represión hago secar el mar y torno los ríos del desierto, hasta pudrirse sus peces y morirse, por falta de agua. Visto de furia los cielos y torno como saco su cobertura, etcétera, 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 ¿cierto? Y aquí habla del Mesías, dice, en el verso 5 y 6, el Señor Jehová me abrió el oído y no fui rebelde ni me torné atrás. Claramente no es Israel, porque por el contrario, Israel no era sordo, ¿de acuerdo? Ni siervo perfectamente, siervo y sordo, que ve y no entiende. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban, dice, el cabello. No escondí mi rostro de tus injurias el punto. El único que pudo llevar esta injuria es Cristo, nuestro Señor. Sabemos que cuando esto se cumplió, cuando lo apresaron y lo entregaron en la guardia que lo ultrajó, ¿cierto? Porque el Señor Jehová me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puso mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Se acuerdan que dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén? Es decir, preparó su ánimo para sufrir con nosotros. Verso 8, porque si el caso tal que me justifica, ¿quién contenderá conmigo? Contémonos. ¿Quién es mi adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que el Señor Jehová me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos como ropa de vestir se envejecerán. Los comerá polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Quién es la voz de su siervo? Aquí muchos dicen que es profeta, pero está hablando claramente del Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice, puse mi rostro como pedernal, dice, no escondí mi rostro de tus hijos, de tus esputos, dice, de los esputos de ellos, de los esputos de ellos. A Jesús le escupieron el rostro. El Señor Jehová lo ayudó. ¿Por qué lo ayudó el Señor Jehová a Jesús? ¿Qué decía el Salmo 69? Mi mano será firme con él, no lo avasallará enemigo. ¿Cómo vemos eso? En que le levantó del mundo. Después, si saltamos al 51, dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra donde fuiste cortado y la roca de la caverna de la fosa que fuiste arrancado. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os parió, porque solo lo llamé y bendije y lo multipliqué. Dice el verso 3, ciertamente, así como hasta cuándo van a ser asolados hasta que no haya ciudad sin fundador, también hay una cosa cierta, que es lo que dice aquí, ciertamente consolará Jehová a Sión. ¿Qué quiere decir eso? Y entonces están esas dos cosas en la cabeza. Repudio a Sión. Dios repudió a Sión, entregó en manos de Babilonia. Y después consuela a Sión. O sea, esta historia tiene un bonito final. Como la historia de Osea, que dice que mucho tiempo Israel va a estar, ¿cierto? Como Dios amando a una mujer que es adúltera.
Pero al final ella entenderá, dice, ¿cierto?, que su marido, primero que tú, la amaba y se volverá a él. Entonces por eso creemos que ese remanente santo, esa simiente santa que quedará después de todas estas oraciones, es el que se volverá a Jesucristo, ¿cierto? Va a ser Israel mucho, pero hay un pequeño remanente que se volverá siempre al Señor, después de estas oraciones. Luego dice, consolará, dice, Jehová Sión, consolará todas sus soledades, es decir, ya no van a haber asolaciones, y tornará su desierto como paraíso, y su soledad como huerto de Jehová. ¿Qué quiere decir huerto de Jehová? Como el huerto del Edén. Parece que esto que vuelve a ser una nueva tierra nueva, ¿no? Dice, allá sea en ella alegría y gozo y alabanza y voz de cantar. Está atento a mi pueblo mío y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi juicio descubriré para luz de los pueblos. Entonces, ¿en qué debemos estar atentos? Que de Dios saldrá la ley, ¿y qué más? Y mi juicio descubriré. Y el juicio. ¿Quién es el que viene de borra con vestidos bermejos? El Cristo, ¿cierto? Él es el juicio, ¿cierto? Él viene a hacer juicio. Es que, a predicar la buena nueva. Dice, yo vine a este mundo para juicios, para que los... ¿Cómo hizo el juicio? ¿Se sentó en un trono a Jesús? Vino a separar. Dice, para que los que ven sean cegados, ¿cierto? Y los que no ven, vean. O al revés, como lo dijo Jesús, me parece. Pero es eso. Cuando él predicó el Evangelio, la dureza de uno y la fe que Dios puso en otro, hizo la juicio de ellos. Para vida eterna o para muerte eterna. ¿Cierto? Está con el viento en su mano. Y la ley. De Sion saldrá la ley. ¿No dice así el profeta anteriormente? ¿Y a quién Dios ha puesto en Sion? A roca de confianza, ¿cierto? Yo he puesto a mi hijo, yo he puesto mi rey sobre Sion, monte de mi santidad. ¿Y ese rey quién es? Mi hijo eres tú, el descendiente de David, Jesucristo. Entonces, atento. Está atento. ¿Qué quiere decir? Que los israelitas tienen estado atentos. Entonces dice, y mi juicio descubriré para la luz de los pueblos, o sea, para los gentiles también. ¿Y a quién nos llegó este juicio y esta luz? A nosotros también, por medio de la predicación de Pablo. Dice, y ahora dice, cercana está mi justicia, salió a mi salvación, ya ha salido mi salvación. Mis brazos pujarán a los pueblos, a mí esperarán las islas, y en mi brazo pondrán su esperanza. O sea que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios. ¿Y cómo esto? Porque Dios ha puesto a Jesucristo, ¿cierto?, como Salvador del mundo entero. Y como el Salvador del mundo por la muerte que tuvo y porque hará juicio sobre ellas, resucitando de los muertos a los que la hayan creído. Bueno, dice, alzad los cielos vuestros ojos y mirad abajo la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, mas mi salvación será para siempre. Entonces cuando yo envejezco, ¿qué debo acordarme? Que la salvación de Dios no se envejece, que la promesa de Dios de resucitarnos por la palabra de Cristo que habló no se envejece. Es decir, que tenemos que aprender. Pues si veo el cielo limpio porque ayer hubo nubes, borró mis rebeliones. ¿Dios me ha consolado? Sí ha consolado, ¿sí? Porque ¿de qué habla Jesús? En la casa de tu padre no ha hecho morada. ¿Qué casa será eso? Parece que hay una casa en los cielos, ¿cierto? Esta de acá estará asolada, pero la casa de Dios en los cielos no ha sido asolada, ¿cierto? Y Apocalipsis habla de la Jerusalén celestial donde morará el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿cierto? Bueno, finalizando entonces, ciertamente Jehová consolará. ¿Ha consolado sí o no hoy? Con la palabra del Evangelio. ¿Pero ha restaurado el santuario? No. ¿Pero cuándo? ¿Pero está por comprometida su restauración? ¿Cuándo?
Cuando voy en el día. Cristo. Es menester que el reino hasta poner a su enemigo por estrado. Esa ciudad de los cielos ya existe, pero la ciudad tiene que aparecerse acá en la tierra. Tiene que bajar después, ¿no? Tiene que bajar acá en la tierra. Bueno, mi hermano, entonces, Dios, como dice que está cerca de su salvación, dice aquí, para los que tienen oído espiritual, en el verso 7 de Isaías 57, oídme los que conocéis la justicia, no temáis afrenta de hombres, ni desmayéis por sus denuestos, porque, dice, porque como a vestidura los comerá la polilla, como a lanas los comerá gusano, mas mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Comparemos Isaías 50, 7 y 8. Isaías, perdón, dice 51, perdón, 7 y 8. Y aquí terminamos. Aquí dejamos el pase hecho. Sí. Entonces dice que debido a que la tierra va a envejecerse, pero no su justicia ni su salvación, que no temamos los hombres porque también se van a envejecer como vestidura, ¿cierto? No desmayemos cuando nos esté yendo mal en esta existencia, ¿cierto? Porque su salvación no perecerá, los moradores perecerán todos como ropa de vestir, ¿cierto? ¿Y qué dice? Como a vestidura los comerá la polilla. Dice, como la lana los comerá el gusano, mas mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. ¿Cierto? Y ahora cierro y dice, despiértate, despiértate. Está despertando algo, Dios. Cuando levanta algo dice, despiértate, despiértate. Vístete de fortaleza, o brazo de Jehová. Vístete de fortaleza, o brazo de Jehová. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. 51:9. Vístete de fortaleza, o brazo de Jehová. 53 O diestra de Jehová, puede decir. 53 uno dice, ¿no? ¿Ah? 53 uno también dice. Claro, claro. Y sobre el brazo de Jehová, ¿a quién? ¿Y el brazo de Jehová a quién es revelado? ¿Cierto? A nosotros. A los que, ¿a quiénes? A los que siguen la justicia de los revelados. ¿Saben que Dios se va a manifestar? ¿Cómo? ¿Qué haciendo? Trayendo la justicia de los siglos. ¿Cierto? Despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, o brazo de Jehová. Despiértate como en tiempo antiguo, o sea, con grande poder. ¿Cómo logramos venir nosotros? Con gran poder y gloria. Ya, en los siglos de los siglos dice, ¿no eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió el Namón? ¿No eres tú el que secó la mar, las aguas del grande abismo? ¿El que en lo profundo de la mar tornó los caminos para que pasasen los redimidos? Ciertamente tornarán los redimidos de Jehová. Volverá nación cantando, y gozo perpetuo será sobre su cabeza, poseerán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. No habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, dice Isaías, ¿cierto? O sea, Apocalipsis. Hablando de la locura de la Nueva Jerusalén, dice, no habrá ya más llanto, ni dolor, ni clamor. Porque huirá de ellos, dice. Y cerrando la idea, yo soy tú, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que tengas temor de hombre, que es mortal, del Hijo de Hombre, que moreno será contado? Antes ya olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos, fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente el furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Mas, ¿dónde está el furor del que te aflige? ¿Se acuerdan la mujer pecadora? Estaban todas las más pedidas y le querían matar. Y dijo, el que de ustedes esté libre del pecado, lance la piedra primero. Y Jesús sigue escribiendo. Y después no vio a nadie. Jesús sabía que se había ido, por supuesto, pero no vio a nadie, dice la Escritura. Y una mujer sola, dice. ¿Y dónde están los que te condenaron? ¿Dónde están los que te condenan?
Por eso dice Jesús, no condenéis, ¿cierto? Y no se deis condenar. Acuérdense lo que le pasó a David, ese hombre merece morir, ¿cierto? El que se había comido la... Por eso, la gracia de nuestro Señor nos dice que tenemos que tener espíritu perdonado, pero Él lo ha tenido primero con nosotros, ¿cierto? Perdonando nuestros pecados, cargando por su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vive para siempre. ¿Quién se va a envejecer? Nosotros. Y también los cielos. Pero Él no va a envejecer. Hagamos la conexión con Hebreo y terminamos ahí. Entonces esto lo dejamos hasta Isaías 50 y 1 versículo. Isaías 50 verso 12, hasta ahí lo vamos a bajar. 51, 12, voy a dejar con el 51, 12. Hasta ahí lo vamos a dejar. Y entonces, acuérdate que dice, por él han cortado a la gente, que la gente es como va a deshacerse como la bolilla. Y en Hebreo 1, que sería la reflexión final, dice así el Señor. Hebreo 1, hablando del Señor Jesucristo, dice, para hacerle contexto a lo dicho, Hebreo 1.1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras en nuestro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, despiértate, brazo de Jehová. ¿Cierto? Con todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purificación o purgación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Toda potestad está, despiértate, brazo de Jehová. ¿Cierto? ¿Se acuerda que leímos eso? Porque leímos aquí y no nos equivocamos, ¿cierto? Despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh brazo de Jehová. Después que resucitó, Dios le vistió de fortaleza, le soltó su diestra. Y antes también había en el poder y fortaleza del Espíritu de Dios. Pero vino primero a salvar las almas, no a condenarlas, ¿se acuerda que dijo? Pero ahora viene a hacer juicios. Y Dios le sentó a su diestra para eso, para esperar lo que resta, que sus enemigos se han puesto por esto de sus pies. Y aquí dice entonces, en el versículo, verso 4, hecho más excelente que los ángeles, por cuanto alcanzó por herencia, más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Está citando a quién? El Salmo 2, ¿cierto? Ya. Pero después dice, después esto lo dejamos para otro estudio, dice, verso 10 dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿A quién se está refiriendo aquí? Dice, antes en el 9 dice, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con novia de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Se está hablando de Jesús. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. ¿No leímos en Isaías? A eso quería llegar. Y como vestido los envolverás y serás mudado en espíritu del mismo, y tus años no acabarán. ¿Qué podía pasar con los cielos? ¿Qué podía pasar con los cielos, la tierra, las personas? Se puede envejecer, pero la salvación de Dios no envejecerá. Eso es lo que aprendimos en Isaías. Entonces Dios ha traído este cumplimiento con Jesucristo de esta profecía, ¿cierto? Y nosotros somos los beneficiarios. Y Dios ha abierto nuestros ojos para que esto lo entendamos. Por lo tanto, esto estaba anticipado, Dios dicho por el Señor, ¿cierto? Y el paso dice,
repaso esto porque es importante. Los cielos serán deshechos como humo. Isaías 51:6. Y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores. Mas mi salvación para siempre y justicia no perecerá. Y aquí dice en Hebreos, ¿cierto? En Hebreos dice: tú, el Señor, en el principio cuando te la tierra y los cielos sobre tus manos. Ellos perecerán. ¿Quién? Los cielos y la tierra. Entonces va a haber un fin del mundo. Dios hará cielo, no una tierra nueva, no está diciendo, ¿no? ¿Cierto? Ellos perecerán, mas tú eres permanente. Todos ellos envejecerán como una vestidura, como un vestido lo envolverás y serán mudados. Pero desde el mismo y tus años no acabarán. Como dice el libro de Hebreos, murió, dice, pero no va a haber nunca más, no murió, pero Dios lo levantó para haber nunca más corrupción. Es decir, está ahora a la diestra de Dios nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, doy gracias al Señor por este día que nos permite, ¿no?, ver cómo Dios ha obrado con Israel, cómo trajo esta salvación y con esto cumplió todas las cosas escritas. Cómo Dios, ¿cierto?, ha sido un pueblo que ha sobrellevado a su pueblo y cercano a la redención en los días que el Señor manifestó a su Hijo Jesucristo, cumplió aquellas cosas que decían, ¿no?, que Dios traería su salvación para redimir los pecados. El nombre de Jesús es su causa. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo, dice, de sus pecados. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Vino a morir por nuestros pecados. Pero Dios consolará a Sion, porque ¿hasta cuándo va a estar? ¿Sí la consolará? ¿Estamos viviendo esos días? No, porque Sion está en manos de Él. Extraño. Está siendo asolado. ¿Cuándo Dios controlará a Sion? Cuando la tiene de habitantes. ¿Cuándo iremos a morir a Sion? ¿Cuándo iremos a morir a Sion? ¿Cuándo? Si yo viniera otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿dónde está Jesucristo? En la ciudad celestial, a la diestra de Dios, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, nosotros seremos reunidos y iremos a Sion, y vamos a poner a Jesucristo cuando Él regrese. Y ahí se juntarán todas las naciones, los remanentes de todas las naciones, como dice la profecía, y Dios irá a vivir al Sion. Y reinaremos con Él. Y dentro que tiene parte de la primera resurrección, antes serán los reyes y sacerdotes con Jesucristo, dice. Y dice que reinarán con Él por 1000 años. Y esto será su templo. Y los que son redimidos, dice, ¿qué pasa? Servirán al Señor en su templo, en Apocalipsis 7 dice, día y noche. Y Dios le bendiga, mi hermano. Dios tiene consuelo para Jerusalén, sí lo tiene. ¿Dónde viene? De la mano de Jesucristo. ¿Y cómo ha hecho posible que sea purificada la simiente santa que quede en la tierra? Porque el Señor trajo el día de la expiación en la 70 semana, cuando ofreció a su Hijo por nuestros pecados. Dios le bendiga, hermano. Amén.